Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 76 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía e iniciamos este comentario con el capítulo 50 de Isaías. Vamos a leer el versículo 1. Así dijo el Eterno. Entonces pongan atención porque esto es súper importante. ¿Dónde está el papel del divorcio de tu madre a quien yo repudié? ¿O a cuáles de mis acreedores te he vendido? He aquí que por vuestras iniquidades os habéis vendido y por vuestras transgresiones tu madre ha sido repudiada. Es una metáfora pesada. Cada uno está reclamando, está diciendo sí. Yo repudié a tu madre se prostituyó. Sin embargo, ¿dónde está el decreto de divorcio, el contrato de divorcio? ¿Dónde está? ¿Yo la divorcié acaso? ¿Acaso yo te he vendido por las cosas, las transgresiones que has hecho? O sea, Dios es claro y limpio con nosotros. Nos está diciendo, si ustedes son los que han incumplido, yo en ningún momento he eliminado el pacto, el brit. Yo estaba ahí, ustedes son los que se han retirado. Es un llamado de atención al cual tenemos que realmente responder. Dios es nuestro creador, nos puso acá, nos dio libre albedrío, nos dio una misión, pero nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde. Sin embargo, nos ha dicho, yo no los he abandonado a ustedes. Ustedes fueron los que se fueron. Sin embargo, yo en ningún momento he dicho, bueno, yo renuncié, ustedes no cumplieron el pacto está roto. En ningún momento Akadosh Baruj Hu ha dicho eso. Nos lo está recordando acá. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Pero ¿qué pasa? Es un llamado de atención para hacernos responsables de las decisiones que tomamos. O sea, tenemos libre albedrío, sí, pero tenemos que tomar las decisiones en consecuencia. Para después no tener que lamentarnos. Todo un libro en la Tanaj, el libro de las lamentaciones escrito por Daniel. Lamentaciones. A partir de la destrucción del templo, el exilio en Babilonia, lo que vino después. Entonces tenemos que ponerle atención a eso. ¿Qué decimos acá? Este versículo no solamente es un recordatorio de nuestro nexo y relación con el Creador, sino también es un espejo para que nos demos cuenta de la profundidad de nuestro exilio en las tinieblas de las fantasías e ilusiones de ego. Dios nos recuerda otra vez, esta vez con una muy amorosa metáfora además, que nuestra separación proviene de nosotros, no de Él. Somos los únicos responsables de las decisiones que tomamos y de sus resultados. O sea, es increíble el amor de Dios como tiene todo el derecho. O sea, si nosotros nos hemos separado de sus caminos y atributos, de sus preceptos, de su voluntad, de su amor, inclusive, Él no. Entonces básicamente deberíamos darnos vergüenza. Porque todavía tenemos el nervio, el coraje, el cinismo, descaro de culpar a Dios por nuestra separación, de una separación que nosotros hemos propiciado. Y es importante porque la precondición de la era mesiánica es precisamente llegar a esta reflexión. Por eso está en Isaías. Y esta década del capítulo 50 en adelante, pongan atención, les invito sinceramente a que pongan atención, que escuchen esto, lean los comentarios en el blog, vean la ampliación de estos comentarios, porque son los más reveladores. Los últimos capítulos, los últimos 20 capítulos de Isaías es lo más revelador que hay. 16 para ser exactos. Y también los más controvertidos. Vamos a llegar, dentro de varias semanas, vamos a llegar al capítulo 53, el famoso y controvertido capítulo 53, que queremos que ya empiecen a leer en el blog, porque lo vamos a ampliar, lo vamos a debatir, lo vamos a decir de 50.000 maneras para que la gente les quede claro a la gente. Especialmente aquellos que todavía
tienen la idea de que la profecía judía, de que la conciencia mesiánica está relacionada con un individuo. Cuidado. O sea que los invitamos. Bien. Ya nos hemos cansado de decirle a la gente que aquello que hemos definido como conciencia mesiánica, eso es judío, eso no tiene que ver nada con cristianismo, no tiene que ver nada con la religión católica, eso es nuestro. Y es una conciencia, no tiene que ver con un individuo, por eso le llamamos la conciencia mesiánica en la profecía judía. No estamos hablando del Mesías, estamos hablando de la conciencia mesiánica. Tenemos que hacer énfasis en esto porque ya nos tenemos hasta el copete con ese asunto. La gente lee el término mesiánico, uy, cuidado, no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que más combatimos aquí. Pero es un término judío. El Mesías es un término judío de la tradición hebrea. Eso no tiene que ver nada con ninguna otra religión. Y hay que gritarlo prácticamente, para que la gente lo entienda de una vez por todas. Un cambio de conciencia el que se avecina. Esto no se trata de un individuo que va a venir acá a resolver todos nuestros problemas. Eso no tiene que ver nada, es así, eso no es así. El judaísmo no es así. Lean bien la profecía y verán. La conciencia mesiánica es un proceso histórico, es la culminación de un proceso histórico del pueblo judío. Es la evolución de una conciencia que se limpia, que se despoja de todo lo negativo para finalmente hacer prevalecer en todos los aspectos, dimensiones y niveles de la conciencia lo que es bueno, el bien, lo que llamamos acá los modos y atributos de amor. Van a regir en todos los aspectos de nuestra conciencia. Entonces, ya que hemos repetido eso varias veces, que hay que repetirlo hasta el cansancio, continuemos. Dios no nos repudia para que vivamos en las fantasías e ilusiones, o sea, nuestros acreedores. Eso es lo que nos pasa en la cuenta. Nuestra envidia, nuestra lujuria, la ira, la soberbia. Todo lo que nos separa de lo bueno, de los modos y atributos de Dios. Esos son nuestros acreedores. Esos son los que nos pasan la cuenta, los que nos cobran, los que nos sustraen. Que no nos hagamos tontos, ¿no? Sin embargo, él habla de que dice nuestros acreedores, que él llama suyos, dice mis acreedores. Nos ama tanto que se echa a él. No estamos hablando de la culpa, la responsabilidad. Después de todo, Dios los quiere, son mi pueblo. Somos nosotros quienes nos hemos vendido a nuestras propias iniquidades, alejando a nuestra conciencia, o sea, a nuestra madre en este caso, de la que se ha prostituido, la ramera, etc. Hemos alejado a nuestra conciencia de los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios. Versículo 2. ¿Por qué cuando yo vine no había nadie? Y cuando llamé, ¿no había quien respondiera? ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar o no tengo poder para liberar? He aquí, con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Acá Baruj nos recuerda una vez más que es nuestro Dios, que Él es nuestro creador. Que Él controla su creación. En otras palabras, la gente está creyendo que el creador hizo su creación, la puso en piloto automático y se fue. No, cuidado. La historia nos está demostrando exactamente lo contrario. Eso lo sabemos, entonces pongamos atención. Decimos acá, el creador revela su redención final y no hay nadie que responda. Él nos hace reflexionar sobre esto, inclusive preguntando si su redención no es acaso suficiente, o que su poder de redimir no se hace evidente. De allí que reafirme su total control sobre todo lo existente. Versículos 3 y 4. Visto de oscuridad los cielos y torno como saco de silicio su cobertura, declara el Eterno. Dios el Eterno me ha dado lengua de sabio para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los sabios. Obviamente hay una reflexión del profeta que nos invita también a reflexionar. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que escuchar, tenemos que entender.
¿Qué decimos acá? Dios continúa revelando la transformación que le espera al mundo material y la conciencia humana, en particular a nuestro conocimiento más elevado de los cielos, de su presencia. El profeta no quiere dejarse responder por nadie las preguntas del Creador y reitera su disposición de ser el portador de sus mensajes respecto a la redención final, tal como lo declaró Isaías al comienzo de su libro. Está en el capítulo 6, versículos 8 a 9, pongan atención, cuando Isaías, recuérdenlo, se presenta ante Dios y Dios le dice: sé tú el mensajero. Que él pregunta: ¿dónde está? No hay nadie. Isaías dice: aquí estoy yo soy tu mensajero. Versículos 5 y 6. Dios el Eterno me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de agravios y salivazos. Estamos hablando de Isaías. Dijimos que esta década es interesante porque el cristianismo ha usado esto para cambiar las cosas. Está hablando, según ellos, según los cristianos, están hablando de su Mesías. Acá es claro que Isaías está haciendo una reflexión de que él lo escoge para dar el mensaje de Dios en su tiempo específico. Y sabemos que el profeta Isaías fue el peor de todos, el peor de los perseguidos. Fue el más perseguido de todos. Su propio nieto lo mató, lo asesinó. Tuvo que estar escondiéndose la mayor parte de su vida. Lo humillaron hasta decir no más. O sea, todos estos salivazos y todas estas cosas, ahí está él. Que hemos dicho también que Isaías representa también la conciencia de Israel. Es el profeta, representa la profecía, representa al pueblo. Esta es la historia de Israel, ese es el predicamento de Israel a través de la historia. Esta es la víctima, el perseguido, el quemado en la hoguera, el exiliado, el asesinado, el despojado. Ahí está. Y el resto de estos capítulos, cuando están hablando del Cordero y están hablando de las vejaciones que ha recibido el mensajero de Dios, que es Israel, que eso lo sabemos, es exactamente lo mismo, pero ya llegaremos allá. Los invitamos a aquellos que todavía están pensando que hay alguna conexión en alguna parte entre judaísmo y cristianismo. Eso va a quedar bastante claro, ya está claro en el blog. Por eso quiero que lo lean desde ahora, para cuando lleguemos a los comentarios sepan a lo que estamos hablando, a lo que estamos refiriendo, y no solamente esclarecerlo, reenfatizarlo aún más. Esa es la idea. Debemos encontrar el conocimiento de Isaías en nosotros y lo que el profeta representa en nuestra conciencia. Entendámoslo como el implacable e indomable deseo de estar apegado al Creador, para lo cual no hay agravio, humillación o sufrimiento capaces de romper nuestro nexo con Él. Isaías sabía lo que le esperaba. Él dijo: yo voy, yo lo hago. Yo lo hago. Me va a costar la vida, me va a costar humillaciones, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el deseo de estar apegado al Creador es mayor que cualquier consecuencia que pueda tener en el mundo material. Pero para llegar a ese estado de conciencia no todos tenemos ese nivel, ese calibre de Isaías, o de Moshe Rabenu, o de Rabbi Akiva. Pero añoramos, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestros miedos, dentro de nuestras aprehensiones, hay algo que nos impulsa, nos hace añorar al Creador, estar con Él a pesar de todo. Volvemos ahora al versículos 7 y 8. Y Dios el Eterno me da ayuda, por lo tanto no he sido avergonzado. Interesante cómo está hablando Isaías. Y de ahí está hablando en el tiempo de él. Y en ningún momento se está quejando de que tú me abandonaste, ¿qué has hecho conmigo? Me has abandonado. No, aquí no, nadie ha abandonado a nadie aquí. O sea que pongan atención a lo que dice el profeta. Y Dios el Eterno me da ayuda, por lo tanto yo he sido avergonzado. Por lo tanto, he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no estoy agraviado. Está con Dios. Cerca está Él, Dios, que me justifica. ¿Quién podría contrariarme? Estamos parados juntos. Hakadosh Baruj Hu y el profeta. ¿Quién es mi oponente? El que sea que venga a mí.
Te está enfrentando. No está dándose por vencido. No dice, ay, mira, me fregaron, que mira, que yo tan buena persona que llegué acá y mira todo este poco de gente, mira cómo me tratan. No, no, no. Dice, estamos parados aquí él y yo. ¿Quién puede ser? El que sea que venga a mí. Desafía. ¿Okay? Y es la historia de Israel en parte, porque muchas veces Israel se ha echado para atrás, asimilándose en las naciones, los exilios, y no asumiendo la identidad, la esencia de identidad que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado, de ser luz para las naciones y de ser portadores del bien que Hakadosh Baruj Hu quiere que prevalezca en la conciencia humana y en el mundo. El profeta hace reflexionar, decimos nosotros acá, el profeta hace reflexionar sobre los significados del agravio, contrario a vivir en el conocimiento de que el amor de Dios es nuestra esencia y verdadera identidad. Su amor sustenta, ayuda y alimenta cada aspecto y dimensión de la vida. Somos agraviados viviendo en las fantasías e ilusiones de ego, esos son nuestros agravios, con sus tendencias y rasgos negativos, a diferencia de vivir en los modos y atributos de amor. Estos últimos nos llenan y conducen a vivir lo bueno de los atributos de Dios que Él quiere que emulemos. Esto que es el bien que nos hace tan humildes como un pedernal, y la humildad es la ausencia de agravio o vergüenza. Por eso el profeta está diciendo, yo de qué me voy a avergonzar. La cara de piedra que me den. ¿Ok? Continuamos diciendo, mientras vivamos en los modos del Creador, Él justifica nuestro discernimiento. Estamos andando con Dios. Pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y acciones. En otras palabras, la idea de esto es que el bien sea lo que rija cada aspecto de nuestra conciencia. ¿Qué pasa? El bien es lo que vamos a tener como resultado. ¿Por qué? Porque lo tenemos como causa, lo tenemos como premisa, lo tenemos como precondición, lo tenemos como intención. Entonces el resultado tiene que ser lo mismo. Por eso hemos dicho muchísimo que el amor y el bien son su propia causa y efecto. Mientras estemos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, nada podría contrariarnos. En este conocimiento podemos enfrentar y eliminar toda tendencia o rasgo negativo que pueda amenazar nuestra esencia y verdadera identidad con la que estamos permanentemente unidos a Dios. Versículo 9. He aquí, Dios el Eterno me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí, todos ellos son como un vestido que se gasta, la polilla se los come. Estamos hablando de los modos y atributos de amor como lo que trasciende, el bien que trasciende, el bien absoluto que trasciende, versus lo relativo, lo intrascendente, lo pasajero, ¿no? De las fantasías e ilusiones de ego. Esa es la polilla, ese es el vestido que se corrompe, que se corroe. Veamos a ver qué decimos acá. Al asimilar que amor como la manifestación material del amor de Dios es nuestra intención, motivación, causa para todas las expresiones de la vida, no hay mal de ninguna clase que pueda venir a nosotros y contaminar nuestra conciencia. Todos los males se convierten en viejos recuerdos similares a un vestido gastado y devorado por la polilla. Versículo 10. ¿Quién entre vosotros que reverencia al Eterno, o sea, que tema a Dios, como dicen literalmente, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no haya luz para él? Que él confíe en el nombre del Eterno y que se apoye en su Dios. Es una lección que tenemos que aprender. Si leemos los salmos de David, eso es lo que David está enfatizando todo el tiempo. La confianza en Dios, depender en Dios, creer en Dios. Saber que Él es nuestro creador, que Él es nuestro regidor, que Él es quien nos está mostrando el camino de lo que es el ideal que Él quiere que vivamos en el mundo material, que es el bien. Entonces, el profeta acá está haciendo eco de lo que David ha repetido muchísimo en sus salmos. Decimos acá, el profeta nos invita a oír los mensajes que el Creador le ha dado. En particular aquellos de nosotros que hemos estado andando en las tinieblas y en las fantasías de ego. Isaías nos pide creer que la luz que necesitamos para liberar nuestra conciencia es retornar a los caminos y atributos de Dios en los que nos apoyamos. Hemos repetido varias veces que lo que nos sustenta es el bien, lo que llamamos acá los modos y atributos de amor. Ese es nuestro bienestar, es nuestra alegría, es nuestro deleite, es nuestra plenitud, es nuestra satisfacción. Es lo que nos llena. Es lo que nos hace sentir plenos. Claro.
Entonces, versus lo que nos hace sentir vacíos, carentes. Entonces la opción es nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a tener esa referencia, vamos a estar renovando el pacto con Dios. Porque el pacto con Dios es el nexo común que tenemos con Él, que es el bien. El amor de Dios con nuestro amor. Unidos para hacer prevalecer el amor de Dios. Que se refleja en el mundo material y en la conciencia humana como lo que es bueno. Bien, volvemos acá al versículo 11. Decimos: he aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, antorchas. Andad a la lumbre de vuestro fuego, y entre las teas, las antorchas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, en aflicción yaceréis. Vamos a ver qué decimos acá, porque todos estos son elementos simbólicos que tenemos que dilucidar. Decimos aquí: Dios llama nuevamente nuestra atención sobre los fuegos que creamos en los niveles de conciencia, que quemamos por nuestras tendencias y rasgos negativos. Y Él nos recuerda que somos los únicos responsables por nuestras decisiones y acciones, las cuales nos hacen yacer en aflicción. Obviamente si son negativas. Esto en últimas rebotará en nuestra conciencia, forzándonos a buscar la luz redentora de lo bueno, del bien, en los modos y atributos de amor que estamos destinados a ser, tener y manifestar. También esto lo podemos entender cuando estamos hablando de fuego, de antorcha, ese tipo de cosas. Automáticamente la primera asociación que hacemos, conociendo ya cómo es la Torá y el Tanaj, la tradición oral: idolatría. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de teas, andad a la lumbre de vuestro fuego. En otras palabras, estamos haciendo idolatría. Estamos a la luz de las fantasías e ilusiones de ego que hemos creado para nosotros. Son nuestras referencias, son lo que nos ilumina. O sea, lo que codiciamos, lo que ambicionamos, no, lo que deseamos más allá de lo necesario, de lo que estábamos hablando anteriormente, en otros comentarios. Eso va a ser nuestra referencia, esa va a ser nuestra luz. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las teas, con las antorchas que tenemos, porque esas antorchas son las que nos van a guiar por donde vamos. Esa es la luz. Entonces pongamos atención a ver en qué creemos. Cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de una referencia. Eso nos damos una luz porque aquí está oscura. La luz es la referencia para ver qué es lo que hay. Entonces, pongamos atención de qué es lo que esa luz nos está mostrando. ¿Qué camino estamos andando con esas antorchas que hemos creado? Y a partir de ahí, ver en dónde estamos metidos. Andad a la lumbre de vuestro fuego. O sea, que para uno está diciendo: ustedes que escoban, bueno, si ustedes eligen, allá ustedes. Y entre las antorchas que habéis encendido, estos vendrá de mi mano, en aflicción yaceréis. Es interesante porque acá Baruj Hu nos dice: esto viene de mí. O sea, cuando Él dice esto viene de mí, obvio, Él creó el bien y el mal. Creó nuestra conciencia, creó el ego, creó las fantasías que salen a partir del ego que tenemos, que Él nos dio. Cuando dice que todo viene de Él, claro que todo viene de Él, pero todo viene de Él porque ya está allí. Lo bueno y lo malo está allí. Entonces, cuando tomamos una acción negativa, cuando tomamos una actitud negativa, cuando rebajamos nuestra conciencia a hacer cosas que nos perjudican a nosotros y a otros, lo que nos viene, eso es lo que acabó, pero dice, viene de la mano de Dios. Por eso dicen: esto es un castigo de Dios. Pero uno se pregunta: bueno, ¿realmente es castigo de Dios? ¿O es directa consecuencia de mis actos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es interesante, cuando estábamos pequeños, por lo menos en mi generación, decía, uno le decían, tenía unos 4 o 5 años: no toques eso o no hagas esto porque Dios te va a castigar. Entonces uno decía: si hago esto y me pasa algo malo, es porque Dios me castiga, no porque es consecuencia directa de lo que estoy haciendo. Entonces nos enseñaron este tipo de idolatría desde pequeños. De que las consecuencias de nuestros actos son un castigo de Dios, no una consecuencia de nuestros actos. Eso es gravísimo. Porque ya cuando crecemos nos damos cuenta, por eso mucha gente se vuelve atea, se dan cuenta y dice: esta es consecuencia directa de lo mío. Por eso yo admiro muchísimo a los ateos.
Los admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque viven de causa y efecto, que es precisamente el principio que Dios creó para poner en movimiento su creación en el mundo material. Causa y efecto. Entonces ellos no están diciendo, ay, qué castigo de Dios ni que nada. Eso fue la consecuencia, resultado directo de las cosas negativas que la persona hizo. Y es la verdad. Es la verdad. Entonces no nos hagamos tontos, ¿no? O sea, la decisión es nuestra. Pero claro, Dios dice, como yo lo puse ahí, obvio, puedes echarme la culpa a mí tranquilamente, dice Dios. Porque lo malo está ahí y tú juegas con lo malo, eso malo que yo creo te va a caer. Pero no es que Él no los esté poniendo a nosotros. Por eso mucha gente lo entiende de esta manera. O sea, no es gratis que a través de la historia, dentro de la mentalidad de otras religiones, inclusive en algunas partes del judaísmo, digan que las consecuencias de los actos de nuestros actos es un castigo de Dios. La que decidimos asimilarnos en Alemania en el principio del siglo XX, etcétera, etcétera. Queríamos ser más alemanes que los alemanes. Renunciamos al judaísmo. De repente aparece un carnicero como Hitler que nos quiere matar. No estamos unidos. Nos consideramos alemanes. Nos preguntamos, pero ¿por qué este tipo nos quiere matar si nosotros somos alemanes? No somos alemanes, somos judíos. Y este tipo odia a los judíos. Vámonos de aquí, vámonos a Israel. No, vamos a quedarnos acá hasta ver qué pasa. Yo creo que el tipo va a cambiar. Él no creo que nos vaya a hacer nada malo. Esas son habladurías de él. Cuando la cosa se ponga buena, él no va a aceptar. Hubo rabinos que decían a la gente, no vaya, no se salga a ninguna parte, está bien, no va a pasar nada. Está en la historia, está documentado. Y miren lo que pasó. Claro, pero usted se pregunta, ¿y Dios es responsable de esto? ¿Es un castigo de Dios? ¿Por qué eso no pasa ahora? Esto es lo que yo le digo a la gente cuando hablamos del holocausto. ¿Por qué eso no pasa ahora? Decimos, nunca más va a pasar un holocausto. Porque aprendemos la lección. Tarde, porque la lección debemos aprenderla hace miles de años. Porque esto no es la primera vez que pasa. Acuérdense del libro de Esther, la Megilat Esther. Es un caso similar. Y murió gente. Muchos judíos murieron por el decreto de Amán. Entonces, no nos hagamos tontos. O sea, Dios nos dice, tenemos que estar en nuestra tierra, tenemos que estar unidos para que Él esté con nosotros. O sea, para que el bien, tenemos que estar con el bien para que el bien sea nuestra causa y nuestro efecto. El resultado de nuestras acciones. Pero no, nos vamos al otro lado. Y después le echamos tenemos el descaro, la desfachatez. De decir, no, esto es castigo de Dios. Es increíble, ha habido rabinos acá que han dicho, no, es un castigo de Dios. Castigo. Una consecuencia directa de nuestra desunión, de renunciar al judaísmo, de renunciar a nuestra identidad. El resultado es la muerte. Espiritual o material, llámese como se llame. ¿Qué pasa? Eso no lo vamos a permitir ahora. Que alguien se atreva, cada vez que la gente habla algo anti-Israel, automáticamente armamos un escándalo. ¿Por qué no hicimos eso en los años 30? Tenemos que hacer un examen de conciencia. O sea, es terrible que hayan tenido que morir más de 6 millones de personas para finalmente unirnos en contra del mundo, para sobrevivir con dignidad en medio de las naciones, en medio de este mundo. Pero, gracias a Dios, esperamos haber aprendido la lección esta vez. Y finalmente, demos comienzo a esta nueva conciencia que Dios nos ha prometido. Que ya está disponible, que nada más tenemos que abrazarla, incorporarla, empezar a vivirla, uniéndonos y haciendo prevalecer el bien dentro de nosotros como familia y dentro del mundo material, el resto del mundo, como efecto, como la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces prepárense para las próximas semanas analizar, escudriñar estos capítulos de Isaías, esta década de capítulos de Isaías que comienzan en el capítulo 50 y terminan ya en el final, capítulo 66.
Así que estén pendientes, corran la voz, aquellos que todavía tienen dudas de que cómo se entiende el capítulo 50, el capítulo 50, el 51, el 52, el 53 de Isaías. Acá está la respuesta, pero lean el blog primero, para que vayan sabiendo cuál es el ritmo. De manera que cuando empecemos a ampliar sobre esto, la gente ya tenga un entendimiento ya claro, definido y mucho más reforzado de lo que ya tenemos en el blog, que por cierto está bastante claro, confiamos. Bien, entonces con esto nos despedimos deseándoles que pasen, como siempre, un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.